el ruido del fluorescente del baño a las 3:17 am. Esa fricción que no te dejaba dormir tiene una firma en el cielo y no es tuya. La cuadratura exacta entre Marte y Neptuno se está cerrando justo hoy, lunes 17 de agosto, y lo que sentiste como una pelea sorda contra algo invisible empieza a nombrarse. Aquí en Luz Estelar sabemos que esa niebla tiene fecha de vencimiento, pero no todo es tensión. Venus en Libra hace sextil exacto con Júpiter en Leo, y hay un alivio que llega de lado sin avisar, como la primera luz de la mañana entrando oblicua por la ventana de la cocina. Ese respiro tiene dueño y a cada signo le toca el suyo. Empezamos por el tuyo. El mapa del día se despliega así. Primero lo que se rompe, después lo que se suelta. Detrás de esa cuadratura Marte-Neptuno que ya mencionamos, hay una red más amplia que define el carácter de este lunes. El Sol está a 23.8 grados de Leo y la Luna, en fase creciente con apenas un 21% de iluminación, avanza por Libra. Esa Luna en Libra, en sextil con el Sol, busca equilibrio, pero su oposición a Saturno en Aries retrógrado, con un orbe de 4.6 grados, le recuerda que el balance no se negocia, se construye con límites. Traducción: hoy puedes sentir la tentación de complacer a todos, pero el cielo te pide que pongas una frontera clara, especialmente con quien confunde tu amabilidad con debilidad. Mientras tanto, Mercurio en Leo forma un trígono casi perfecto con Saturno retrógrado con solo 1.19 grados de orbe. Este aspecto es oro puro para planificar. Tu mente está afilada para estructurar proyectos a largo plazo, pero con ese Saturno dando marcha atrás, la revisión es la clave. No firmes nada nuevo, renegocia lo que ya estaba en el aire. Y hay un detalle sutil. Venus en Libra en trígono con Urano en Géminis, con 4.6 grados de orbe. Un giro inesperado en una relación puede sentirse como una chispa, pero con Neptuno y Plutón también retrógrados, la pregunta no es si te sorprende, sino que te está mostrando sobre lo que realmente valoras. Hoy, la acción más sabia es pausar, observar y ajustar el rumbo sin forzar nada. Aries, Marte en Cáncer, tu regente cuadra a Neptuno en tu signo exacto hoy, y esa apatía que te despertó pesada tiene nombre y apellido. No es falta de ganas, es energía que se filtra por una grieta que tú mismo abriste. Esa grieta tiene forma de compromiso a medias. Alguien espera una respuesta tuya desde hace días, y mientras no la des, Marte no te devuelve el empuje. No es castigo, es mecánica. Tu fuerza está retenida en ese asunto pendiente. El trabajo te pide foco, pero la luna creciente en Libra te tira hacia lo que no se dice, en el amor sobre todo. Soltó una palabra a medias y un gesto que se quedó corto. Esa persona lo notó, tú también. Hoy, entre el mediodía y que el sol se incline, agarra el teléfono y cierra el asunto con una frase directa. No la ensayes. Cuando sientas el estómago apretado antes de marcar, ese es el momento exacto. El malestar es la señal, no la excusa. Saturno retrógrado en Aries te pide una cosa sola, que no dejes para mañana la conversación que ya te costó una semana de energía. Cerrarla es recuperar tu Marte. Hazlo y verás cómo el día cambia de color antes de la cena. Tauro, Venus en Libra a 9.7 grados en sextil exacto con Júpiter en Leo, convierte esa molestia que arrastras desde el fin de semana en una llave que abre justo la cerradura que creías oxidada. No es casualidad que hayas dormido mal. La luna en Libra, opuesta a Saturno retrógrado en Aries, te dejó la mandíbula apretada al despertar como si el colchón te debiera algo. Ese peso en los hombros tiene firma. Marte en Cáncer cuadra a Neptuno y desdibuja el límite entre lo que debes sostener y lo que ya te sostiene solo. En el trabajo, no fuerces la conversación que sabes pendiente, mejor deja que tu presencia hable primero. Tu energía hoy se repone con gestos mínimos. Apoya la planta del pie en el suelo frío antes de levantarte, mastica el primer bocado contando hasta 10. Llama a esa persona con la que dejaste un asunto a medias, pero no para cerrarlo, para escuchar cómo suena su voz cuando no hay prisa. Esto no te pasa todos los meses. El sextil Venus-Júpiter es exacto y esa puerta se abre una sola vez. La llave ya está en tu mano, solo falta girarla. Géminis, con Urano en tu signo recibiendo el trígono de Venus en Libra.
Esa sensación de estar atrapado en un guión que no escribiste tiene fecha de vencimiento hoy. El lunes lo gobierna la luna y tu regente Mercurio se enreda en un trígono con Saturno retrógrado que le da peso a tus palabras. No es un día para improvisar discursos, es para decir exactamente lo que piensas sin adornos. Esa charla que has postergado sobre dinero o compromiso tiene una ventana abierta entre el mediodía y que el sol empiece a caer. Si la evitas, Marte en Cáncer cuadrando a Neptuno te va a nublar con excusas emocionales. En el trabajo tu mente está 2 pasos adelante, pero el puente entre tu idea y la realidad se construye con una sola llamada concreta. Hazla. En el amor, Venus sextil a Júpiter te regala una sinceridad que desarma. Úsala para preguntar lo que realmente necesitas saber, no para ganar una discusión. Hoy, 17 de agosto, recuerda que en 1969 el huracán Camille golpeó la costa. La fuerza destructiva también deja claro qué estructura resiste. Tú resistes. Llama a esa persona antes de que el cansancio del día te gane y traduce tu maraña mental en una frase simple. Esa es tu salida. Cáncer. Marte a 3.4 grados de tu signo en cuadratura exacta con Neptuno. Esa neblina que te hace dudar de tus propios impulsos tiene hoy una densidad que puedes atravesar con el cuerpo, no con la cabeza. La luna creciente en Libra ilumina tu casa del hogar y su sextil con el sol te pide reconciliar lo que sientes con lo que muestras. Ese familiar que evitas desde hace semanas, hoy no necesitas explicarle nada, solo dejar que te vea llegar. En el trabajo, Mercurio en Leo, trígono a Saturno, retrógrado te da una ventana rara para ordenar un asunto pendiente con la autoridad que antes te intimidaba. No es momento de grandes discursos, es momento de gestos concretos que hablen por ti. La cuadratura Marte-Neptuno es exacta. Esto no te pasa todos los meses. Tu energía está alta pero difusa como agua que busca cauce, no la fuerces hacia donde no fluye. Antes de que el sol se ponga, toca el agua tibia de tu cocina y deja que tus manos decidan qué necesitas soltar. Tu memoria guarda más que rencores, guarda también el mapa de cómo volver a casa. Leo, el sol en tu signo a 23.8 grados recibe un sextil de la luna en Libra. Hay algo que te has guardado por orgullo y que hoy, entre el mediodía y la tarde, tiene una ventana para ser dicho sin que suene a exigencia. Venus en tu casa de alianzas forma sextil exacto con Júpiter en Leo, y eso no te pasa todos los meses. Esa persona con la que compartes techo o trinchera laboral está más receptiva de lo que crees. No necesitas discurso, una frase directa, tuya, con el pecho abierto, alcanza. Mercurio en tu signo trígono a Saturno, retrógrado te da la ventaja de hablar con peso. Lo que digas hoy no se olvida, así que úsalo para lo que de verdad importa. Tu energía está alta pero dispersa. Marte en Cáncer cuadra a Neptuno y te empuja a querer hacerlo todo. No lo hagas. Elige una sola batalla, la que tiene tu nombre escrito, y deja que el resto espere. Cuando sientas el calor subir por la nuca, ese es tu umbral. Detente y respira antes de responder. Llama a esa persona clave antes de que caiga el sol. Tu luz rinde más cuando la diriges, no cuando la derramas. Virgo. Mercurio, tu regente, se funde con Júpiter en Leo mientras sextila a Venus en tu signo. La idea que te despertó a las 4 a.m. tiene más sustancia de la que le concedes y hoy encuentras la forma de hacerla útil para alguien más. Tu cuerpo lo confirma. Esa presión en los hombros baja cuando dejas de pulir el detalle y muestras el borrador. En el trabajo, no es el momento de esperar permiso, es el momento de enviar ese mensaje que lleva 3 días en tu cabeza. En el amor, Venus sextil Júpiter afloja el juicio que te tienes a ti misma, déjate ver sin editar. El trígono de Mercurio con Saturno retrógrado te da una segunda oportunidad con un asunto que diste por cerrado en abril. Aprovecha el impulso de la luna creciente en Libra. Cuando sientas el estómago en un nudo antes de hablar, esa es tu señal para avanzar, no para retroceder. La precisión que tanto cultivas hoy se vuelve puente, no jaula. Libra. Venus a 9.7 grados de tu signo recibe el sextil exacto de Júpiter en Leo, y esa conversación que mantienes contigo mismo sobre una alianza, la de trabajo o la del corazón, encuentra hoy un eco que te devuelve confianza. La luna en tu signo creciente te hace sentir el peso de cada palabra que no se dijo, pero Marte en Cáncer cuadra a Neptuno
y hay una promesa que te cansó de perseguir y que hoy deberías soltar sin drama. En el ámbito laboral, alguien observa tu capacidad de mediar, no decepciones a ese aliado. En el amor, la balanza se inclina hacia el gesto que siempre postergas, ofrecer una disculpa sin condiciones. La oposición de Venus a Saturno retrógrado te recuerda que el compromiso no es una jaula, sino un marco. Cuando notes que tu mandíbula se destensa, esa señal que tu cuerpo conoce, mueve el primer peón que tenías congelado en el tablero. Hoy el universo te pide que actúes como el puente, no como el espectador. Escorpio. Marte en Cáncer a 3.4 grados cuadra exacto a Neptuno en Aries, y esa neblina que te ha hecho posponer la llamada y, incómoda durante 6 días, se disuelve con la luna creciente en Libra. El mensaje que borraste a las 2 a.m. pide ser reescrito, no sepultado. Tu regente Plutón retrógrado en Acuario te empuja a revisar el contrato que firmaste sin leer, ese que te ata a una suscripción que odias. Venus en Libra sextil a Júpiter en Leo abre una ventana de claridad entre el mediodía y el atardecer. Úsala para cancelar ese servicio, no para meditarlo. En el trabajo, Mercurio en Leo trígono a Saturno en Aries te da la precisión quirúrgica para responder ese correo que has esquivado. Hazlo antes de que el sol se ponga, cuando tu energía esté en su punto de alquimia. No es el momento de grandes confesiones, sino de cerrar una pestaña, cambiar el código del Wi-Fi, dar de baja lo que ya no te nutre. La transformación no es un acto heroico, es la suma de cortes limpios. Esta cuadratura exacta entre Marte y Neptuno no te pasa todos los meses. La confusión tiene fecha de caducidad hoy. Corta el lazo que te ahoga. Sagitario. Venus en Libra hace sextil exacto con Júpiter en Leo desde tus casas de vínculos y propósito, y esa sensación de que algo grande está por encajar no es ansiedad, es tu arquitectura interna alineándose. Hoy la luna creciente en Libra ilumina tu casa séptima, así que las relaciones no son un descanso del camino, son el camino. En el trabajo, Mercurio trígono a Saturno te da claridad quirúrgica para cerrar esa negociación o propuesta que dejaste a medias. Tu palabra tiene peso extra hoy. Pero Marte en Cáncer cuadra a Neptuno y ahí está la trampa. Un impulso de huir hacia un plan vago y brillante te va a tentar. No lo hagas. Llama a esa persona con la que compartes un proyecto pendiente cuando sientas el estómago apretado por la tarde. Esa señal física es tu ancla. La expansión que buscas no está en otro horizonte, está en el paso que hoy te da pereza dar. Tu flecha apunta lejos, pero el arco se tensa aquí. Capricornio. Marte en Cáncer cuadra a Neptuno en Aries con exactitud, y esa tensión que sientes en el pecho desde el mediodía tiene nombre. Estás empujando un proyecto que aún no tiene cimientos firmes, y tu propio cuerpo te lo está cobrando. Saturno retrógrado en Aries a 14 grados sigue marcando el ritmo en tu casa de recursos compartidos. No es momento de expandir, es momento de consolidar lo que ya construiste. Mercurio en Leo, trígono a Saturno, te da una ventana clara para revisar contratos, números o acuerdos pendientes antes de que la semana acelere. En el amor, Venus en Libra sextil a Júpiter suaviza una conversación que venías evitando. La otra persona está más receptiva de lo que imaginas, pero solo si tú das el primer paso con datos, no con suposiciones. Tu energía está mejor de lo que crees. El problema es que la gastas en batallas que no te corresponden. Hoy, cuando notes que tu mandíbula se aprieta mientras revisas tu teléfono, detente y pregunta directamente qué necesita el otro, no adivines. La estructura que dominas te sostiene, solo falta que confíes en ella. Acuario, Plutón retrógrado en tu signo a 3.4 grados te tiene en modo cirugía interior y el Marte exacto en cuadratura con Neptuno desde tu casa del trabajo te muestra cuál es el siguiente corte. Esa tarea que arrastras desde hace semanas no se resuelve con más horas, se resuelve con un enfoque distinto al de todos. La luna creciente en Libra ilumina tu sector de recursos compartidos, así que una conversación sobre dinero o responsabilidades compartidas hoy fluye con una claridad que no tendrá mañana. Venus en sextil con Júpiter te regala una chispa social. Alguien de tu red, quizás alguien que no ves hace meses, menciona una oportunidad que suena casual pero no lo es. Escúchala con atención de radar.
Marte en Cáncer te tiene irritable en lo doméstico, pero esa misma energía, bien dirigida, es el empujón que necesitas para reorganizar tu espacio físico. La rareza de hoy, esta cuadratura Marte-Neptuno es exacta, no se repite en meses. Aprovecha su filo. Cuando sientas el calor subirte a las mejillas en medio de una discusión, respira una vez y cambia el tema. Ese es tu ancla. Piscis. Marte en Cáncer cuadra a tu regente Neptuno en Aries y esa tensión que sientes al despertar como si hubieras heredado un enojo que no es tuyo tiene dirección. Alguien cercano cruzó una línea ayer y tu cuerpo lo registró antes que tu mente. La luna creciente en Libra ilumina tu casa del otro, así que el espejo que hoy te devuelve la mirada no es el del baño, sino la persona que te espera en la mesa del almuerzo. No vayas a esa cita con el escudo puesto, ve con la pregunta que llevas días evitando formular. En el trabajo, Mercurio en Leo, Trígono a Saturno retrógrado, te da la oportunidad de firmar ese acuerdo pendiente sin que te duela la mano. El detalle que revisaste 3 veces es el correcto, confía en tu obsesión. Tu energía fluye mejor después de que el sol toque el horizonte. Cuando notes que el café de la tarde se enfría en tu taza sin que lo hayas probado, ese es el momento de decir lo que callaste. No es un favor que pides, es un límite que instalas. El agua no se disculpa por mojar. El sol en Leo, cerrando el día con la luna creciente, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Antes de que la noche se haga más profunda, busca un papel y escribe esa palabra que has estado evitando, sin filtros, y luego dóblalo y déjalo sobre la mesa, no para olvidarlo, sino para verlo de frente. Es un gesto pequeño, pero esta noche tu cuerpo sabe que lo necesitaba. Mañana al atardecer la luna entra en Escorpio y el diálogo contigo mismo cambia de tono. Te cuento qué significa. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.